el título es bastante realista, ¿no? Es mucho más es mucho lo deseable y poco lo posible en materia de archivos audiovisuales, como ustedes saben, y si no saben les cuento, pero ya los que más o menos conocen lo que venimos haciendo saben de sobra que no tenemos una Cinemateca Nacional, con lo cual el estado del patrimonio audiovisual en Argentina es, para poder empezar a conversar, catastrófico. Entonces, dentro de esa catástrofe, ¿de qué podemos hablar? ¿No? Sería la cuestión de esta mesa. Y bueno, hay por suerte varias cosas que vienen a ser lo que ilustra lo posible. A mí me gustaba el ejemplo de cómo se trabajó para la muestra, porque fue en muy poco tiempo. Además, fue una cosa que por lo menos a mí me llegó en la parte audiovisual. Yo creo que toda la muestra en general fue armada en tiempo récord, pero pues, no es novedad lo que digo, pero en el caso que nos ocupa, yo creo, por desgracia, no es que esté especialmente orgulloso de este hecho, pero creo que están ante tres de las pocas personas que pueden dar respuesta en el tiempo que se planteó para poder incluir todos los materiales que están incluidos, todos los materiales audiovisuales que están incluidos en la muestra. Insisto, lo deseable sería que funcionase de otra forma. No lo digo tanto por los tiempos, sino porque hubiese instituciones que dieran respuesta a requerimientos de ese tipo. Pero la verdad es que no las hay, por esto que les contaba. Entonces, bueno, ¿cómo se hizo esto? Bueno, los materiales que están en la muestra tienen distintas procedencias, pero fundamentalmente dos: el Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken y la Filmoteca Buenos Aires. La Filmoteca Buenos Aires soy yo, digamos, y éramos más, pero se fueron muriendo, cosa que pasa con los particulares. Por eso también eso no es deseable, pero es el problema con los particulares, por lo cual lo deseable sería la institución y además, en lo posible, la institución sostenida o totalmente del Estado o de forma mixta para que nos sobreviva, ¿no?, a las personas. La Filmoteca la creamos entre 4 personas y quedé yo y Cristian Aguirre, que es el otro coleccionista que la integra. Entonces no nos queda, lo realista es pensar en alguna salida institucional para esto. Pero la forma en la que los archivos se organizan, por lo menos los archivos que nosotros conocemos se organizan, nos permite también, por ejemplo, frente a un requerimiento como este, responder muy rápidamente, porque hay un muy bajo nivel de burocratización también en esa forma de trabajo. Bueno, cuando me dijeron más o menos qué era lo que hacía falta ilustrar y surgieron como los núcleos temáticos, por ejemplo, no sé, el ACA, ¿no?, YPF, esas cosas, Antártida, esos eran los núcleos. Entonces yo fui diciendo, bueno, esto, Museo del Cine, Levinson, esto claramente Raúl Manrupe, esto por ahí tengo yo. ¿Cómo tengo yo las cosas? Bueno, cada vez que me llega a mí o compro yo en un paquete de materiales noticieros, siempre que compramos, los coleccionistas de Fílmico, siempre que compramos paquetes de cosas, o nos llegan, o nos donan, o nos regalan paquetes de cosas, el gran problema es no guardar eso sin mirarlo antes, ¿no? Es decir, por falta de tiempo a veces pasa, y cuando uno tiene tiempo resuelve eso, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, se resuelve mirando el noticiero y tomándose el trabajo de apuntar nota por nota lo que el noticiero contiene y usando palabras claves para poder encontrarlo si hace falta. En mi caso hago todo eso y lo tengo resuelto de una forma muy precaria en un archivo de Excel, pero que tiene todas estas características. Entonces, Automóvil Club Argentino, yo pongo y me aparecen 3 materiales. Los voy a buscar, los chequeo y digo, puede servir esto. Entonces, en 2 días yo tenía listos los materiales para mandar a Transfer y que fueran parte de la muestra. Ahora, sin ese trabajo previo es imposible, porque no hay forma de... Me acuerdo que en tal noticiero, entonces hay algo de la práctica institucional que pasa por la organización del archivo, que aún siendo un archivo informal, un archivo privado como el que manejo yo,
es necesario adoptar. Es decir, algún tipo de organización que permita que la cosa funcione, ¿no? Es decir, bueno, los que vienen al cine del museo saben que las películas que yo programo están porque las encuentro. Y normalmente en lo que son las colecciones que no están en función de una institución mayor, como sería en este caso la Filmoteca en relación con el Malva, no pasaría, porque no existe esa modesta, pequeña organicidad que permita resolver las cosas rápidamente. Pero dado esto por sabido, esa parte, si se quiere, más informal, más desgraciadamente argentina, ¿no? Que revela la realidad del trabajo con archivos que debieran cuidarse, debieran protegerse de otra forma. Sí me interesaba, dentro como para ilustrar adecuadamente lo posible, rescatar el trabajo que hace el Museo del Cine. Porque, insisto, yo con la Filmoteca cubrimos una parte de los requerimientos de la muestra, pero la otra parte la cubrió el museo. Y por eso Paula, que es la directora del museo, está acá presente y nos va a contar. Yo creo que lo que ha hecho Paula desde el 2008, que está dirigiendo el museo, Paula es de formación historiadora, y tiene también una experiencia bastante importante, muy importante, en el tema de la preservación. Sabe perfectamente la diferencia entre lo posible y lo deseable, porque primero trabajó acá en condiciones deplorables, con un archivo que encontramos con Octavio Fabiano en el sótano de la Escuela Nacional de Cine, 60.000 latas que habían ido a parar ahí desde el cierre de los laboratorios Alex y que yo no les puedo explicar cómo estaban. Pero después hizo una maestría en la NYU y conoció a partir de ahí distintos archivos con distintos tipos de experiencia, algunos igual de precarios que acá y otros profesionales. El Anthology, vos me has dicho que no era todo lo que uno podría. Ya no está, ya está mejor. Ok. Y entonces, cuando ella se hace cargo del museo, tiene esta suma de experiencias que no solo tienen que ver con lo de acá, sino también con lo que pasa en el mundo civilizado. Y lo que ha hecho ella, con una institución que tiene muchos años y que más o menos tenía hasta ese momento una serie de materiales que eran los que están inventariados y una serie de colecciones, además distintas, que son más o menos siempre las mismas, no solamente logró incrementarlas desde su gestión, sino que además hizo algo muy interesante que hasta ese momento yo entiendo que no se había hecho, sé que no se había hecho por experiencia, que es convocar a diferentes especialistas en materias que tienen que ver con los archivos que el museo preserva, y hacer que esos especialistas, con su saber específico, no me gusta la expresión, pero no encuentro en este momento otra mejor, pongan en valor esos materiales. Es decir, en función de las investigaciones específicas que el investigador, que el archivista viene realizando desde antes de su vinculación con el museo, pero también en función del propio museo, ¿no? Y si ustedes tuvieron la experiencia de conocer el museo antes del 2008 y lo van a visitar ahora en el local que tiene ahí en La Boca, bueno, eso me eximiría de cualquier tipo de elogio, dio vuelta completamente la institución. O sea, sin recursos, porque el presupuesto básico del museo sigue siendo el mismo, muy bajito, y ella tiene que gestionar cada cosa de manera puntual. Cada proyecto es una... Me imagino las caras que debe estar haciendo Paula, no la quiero mirar por eso, frente a lo que yo digo. Entonces, dicha la parte informal que me corresponde a mí, yo quisiera cederle la palabra a Paula para que nos cueste hasta dónde funciona el museo como institución, y después cerramos la mesa con la experiencia puntual, que es una de varias, ¿no?, dentro del museo, de Raúl, que está especializado, es creativo publicitario desde hace añares, y también desde hace mucho tiempo se ha interesado, yo creo que de manera pionera, en la historia del cine publicitario argentino, que era algo que no se consideraba digno del archivismo, ¿no? Es decir, era algo que uno veía
en la televisión y que desaparecía después de los semanas, meses que determinada publicidad aparecía en televisión y se dejaba de ir. Y dejaba de estar allí, ¿no? Exacto, se dejaba de pautar. Entonces, él es un ejemplo de lo que yo decía antes, ¿sí? Es una persona que viene con una experiencia de trabajo en una materia específica y, bueno, y Paula lo convoca para trabajar con una zona de la colección del museo que justamente tiene que ver con el cine publicitario. Y el cine de animación también. Pero hoy estoy pensando solo en el cine publicitario porque cine publicitario es lo que Raúl, vía museo, trajeron a la muestra. Por eso, pero sí, él también tiene un libro publicado sobre la historia del cine de animación en Argentina. El cine de animación y el cine publicitario en Argentina están muy estrechamente ligados, por supuesto. Entonces, sin otro particular, una sola advertencia tengo que hacer. Nos gustaría que fuese un diálogo esto después de que terminemos nosotros de hablar, pero les aseguro, desgraciadamente, que a las 13 horas abandonamos el micrófono y nos vamos corriendo, porque, bueno, Paula tiene un vuelo que tomar, así que no tenemos margen para pasarnos de la una. Bueno, muchas gracias a Fernando, a Guadalupe, a Belén y a todos los que primero nos organizaron esta mesa y nos invitaron, pero sobre todo por la invitación a participar de esta preciosísima muestra que nos permitió pensar también varias cosas. Yo no estuve involucrada directamente, más que en las conversaciones con Raúl y con Andrés Levinson. Hoy justo es un día que podría parecer que todos los que trabajamos en el museo somos, digo esto de que la gestión y el presupuesto, porque Andrés Levinson no está en este mismo momento en la Cinemateca Portuguesa, porque fue a Lisboa a un congreso que existen, Congreso de Estudios Antárticos, y él fue a presentar justamente parte del proyecto que presenta aquí en la muestra. Y yo de acá, por eso, lamento mucho no haber podido venir ni a la mesa anterior ni quedarme a la jornada, que era algo que quería mucho hacer, pero además de que, como escuchan, estoy un poco engripada, 4:30 de la tarde sale un vuelo a Bolonia, donde se realiza el Festival de Cine Il Cinema Ritrovato, que es el festival de cine más importante para los que nos dedicamos a esto. Y bueno, me voy en un rato. Pero eso no refleja la situación de todos estos viajes, nos lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo, no refleja para nada una situación de prosperidad en relación a quienes nos dedicamos a esto. Lo posible lo deseable. Sí. Porque, bueno, a ver, lo que yo puedo contarles hoy en relación a esto, ¿no? Lo posible y lo deseable. Yo entiendo, voy a hacer una suposición, no sé si será así, pero que casi todos los que están acá de una manera u otra están más involucrados con el mundo de las artes visuales que con el del audiovisual. Tal vez a lo sumo con la fotografía, pero entonces voy a hacer una breve introducción a qué son los archivos audiovisuales. Disculpen si soy redundante. Pero bueno, los archivos audiovisuales somos de las instituciones culturales, de las GLAM, de los museos y galerías y archivos, somos los que llegamos últimos, ¿no? Somos los más nuevos. No, digamos, ya más o menos desde la década del 30 existen. Los primeros archivos aparecieron en la década del 30. O sea, de cualquier manera seguimos siendo bastante nuevos y seguimos siendo bastante desconocidos en relación a las tareas que se realizan detrás de cámara, digamos, en los archivos audiovisuales. Y también hay por ahí un desconocimiento también de qué es lo que coleccionamos, ¿no? Los archivos, como les decía, los primeros archivos de cine, fílmicos, aparecen en la década del 30 a partir de una conciencia muy clara de algunos cinéfilos, sobre todo, de que el paso del cine mudo al cine sonoro iba a implicar que había toda una cantidad de cine muy valioso y muy importante que ya no iba a tener interés comercial y que se iba a perder. Y de hecho se perdió. Más del 90% del cine mudo se perdió.
90%. Y en el caso argentino estamos hablando de 98%. Y eso no por hacer autobombo, pero que desde que llegamos al Museo del Cine, había 8 o 6 largometrajes que quedaban y ahora hay como 20 gracias al trabajo que se hace en el museo. Así que ahora en vez del 99,9 es un 99,2. Entonces, nacen en ese contexto, ¿no? En un contexto, en las dos situaciones. Una, por un lado, este paso del cine mudo al sonoro y la conciencia de que había todo un cine que, si no se lo cuidaba y si alguien no se ocupaba de guardarlo, se iba a perder. Y también con la evolución teórica en la década del 20, sobre todo, de la idea de que el cine formaba parte del mundo de las artes y no solamente del entretenimiento, ¿no? Ustedes saben, esto sí, seguramente lo saben todos, que fue una gestión del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue el primer museo en incorporar un departamento de cine, considerándolo dentro y es uno hoy de los más importantes, y de hecho el MoMA es una de las instituciones pioneras en la creación de archivos. Igualmente siempre pensando en términos del acceso y la circulación, ¿no? El MoMA, el departamento de cine del MoMA arranca como una biblioteca circulante, de la misma manera que el BFI, el British Film Institute de Inglaterra, que es otra de las pioneras, ni hablar de la Cinemateca Francesa. Son instituciones que nacen pensando en que si no las muestran las películas, nadie más o sea, ya no se va a poder ir al cine a ver El acorazado Potemkin, ¿no? Las nuevas generaciones que hacen así y la ven así mal, horrible en un teléfono, no entienden de esto, pero nosotros incluso, las generaciones más grandes, nosotros para ver El acorazado Potemkin teníamos que esperar que algún programador decida darla en el Como, la Lugones, etc. Entonces nacen de ese espíritu y todavía no de ninguna idea de conservación. Era más bien la idea de pasarlas. Pero bueno, así todo se forman instituciones, las 4 grandes instituciones. Si bien, bueno, no sé, en los libros dicen que el primero es el Archivo de Cine de Suecia, creo. Son el BFI, el MoMA, un archivo alemán que muy pronto se desarma y se divide se divide Alemania, entonces. Y, ¿qué me olvido? Y Cinemateca Francesa. Ellos 4 forman muy rápidamente una federación, la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que se arman justito antes de la guerra, y que su idea básica es la de prestarse películas, la de que las películas circulen, de que los alemanes le presten a los franceses a los ingleses, y así, y las películas puedan circular por el mundo. La FIAF se convierte en esta gran institución que sigue existiendo hasta el día de hoy. De hecho, yo ahora estoy en el comité, ¿cómo se llama? Comité ejecutivo de la FIAF, en el comité de gobierno, soy como de las pocas primeras latinoamericanas ahí, y fue virando su mirada hacia la idea de que las películas tienen unas necesidades muy particulares de conservación. Como todos saben de la conservación de todas las artes, pero el cine es muy particular porque el cine se pudre muy rápido. Estamos hablando de el cine nació en 1893, pongámosle, 1890, no sé. Y sin embargo ya hemos perdido más de la mitad del cine sonoro, más del 90% del cine mudo, o sea, mucho. Y se pierde, una parte es por negligencia, por esto de falta de interés y falta de conocimiento, y otra parte se pierde porque las películas se pudren. Si uno no las guarda en condiciones de temperatura y humedad muy, muy estrictas, se pudren. O explotan, que ese es el otro tema, que es el nitrato, ¿no? Todo el cine que se hizo hasta la década del 50 y eso es un temón. Entonces, estamos hablando de instituciones que surgieron en la década del 30 y si bien Argentina tiene una pionera que arranca en el año 49 de forma privada, que es la Fundación Cinemateca Argentina, que no hay que confundirse que porque se llame Cinemateca Argentina no es estatal, sino simplemente porque todavía no existía la legislación que hoy existe, que uno no le puede poner, agarro un museo y le digo el Museo Argentino de las copas de agua, no puedo, sino, bueno, en ese momento, entonces la Cinemateca Argentina ha sido confundida históricamente por todo el mundo como el archivo nacional de la Argentina, y es un archivo privado, que ha visto mejores épocas, para decirlo re fina, ¿no? Estuve. No, porque
se me escapa a veces otras maneras, otros modos. Ha visto mejores momentos. Yo puedo ser la parte antipática en esto, que tiene que ver básicamente para ser elíptico, ¿no? Con una forma de pensar los archivos con la que nosotros nos hemos encontrado generacionalmente, los tres, que es una deformación que todavía uno de vez en cuando se encuentra en el campo del audiovisual con gente que sigue pensando los archivos así, ¿no? Es decir, guardar sin mostrar. Guardar sin mostrar además implica una cierta impunidad en relación con lo que se guarda, porque nadie más que el que está sentado sobre las latas sabe lo que guarda y por lo tanto tampoco se hace responsable frente al público en relación con lo que pierde, porque nadie sabe lo que pierde, ¿no? Entonces ese oscurantismo en relación con los archivos audiovisuales es algo con lo que nosotros ideológicamente nos enfrentamos desde que empezamos a trabajar en esto. Sí, un poco, perdón, esta cosa un poco pedagógica de la historia de los archivos, pero tiene que ver, y digo, no voy a defender a la Fundación Cinemateca Argentina, muy lejos de mí, pero digo que sí tiene que ver con una evolución de este campo, que se ha profesionalizado, se convirtió, hoy por hoy es una profesión. Yo hice una maestría en esto, el primer año, o sea, el segundo año que existía, que se abrió. Se había abierto justo al mismo momento en NYU y en UCLA, en la Universidad de Nueva York y en la de Los Ángeles, una maestría en esto, y ahora hay un montón. No sé si un montón, pero hay varias. O sea, es un campo que se ha ido profesionalizando y que, por supuesto, toma sus herramientas de la conservación de las otras artes y del archivismo de las otras, de la bibliotecología, de la archivística. Digo, esto que hablaba Fernando respecto de las normas de catalogación y los estándares. Y, bueno, todo esto, por supuesto, que viene de otros campos, pero tiene su especificidad y sus dificultades, porque además, y estoy por ahí con esto, termino la clase pedagógica, los archivos nacen con esta idea del cine entendido como las películas que uno va a ver al cine, ¿no? El cine comercial, que es una parte muy, les diría, no sé si muy pequeña, pero pequeña de lo que es el mundo audiovisual. Ni hablemos hoy que el mundo audiovisual es todo, ¿no? Todo. Entonces, lo primero que coleccionan los archivos son las películas, los largometrajes comerciales que se estrenan en el cine, los de ficción, los documentales. Rápidamente también empiezan a incorporar los noticieros, porque también para aquellos que no saben, antes cuando no había televisión, los noticieros eran en el cine. Era una vez por semana, se pasaba un noticiero de 20 minutos, toda la semana el mismo. Y eran el único registro en imágenes de las noticias. O sea, con una idea muy diferente de noticias, ¿no? Porque hoy ya, obviamente, la noticia ni siquiera es ni siquiera ya es la tele, ya es, uno mira la tele y dice, ya me enteré por Twitter hace 3 horas, me están mostrando esto, que implotó el submarino. Entonces, primero empiezan con las películas comerciales, los documentales, que no eran tanto en esa época, y los noticieros. Pero el mundo de las imágenes es muchísimo más grande, y eso es lo que me interesa, digamos, el link con esta muestra, ¿no? Lo que tiene de hermoso esta muestra es los objetos de la vida cotidiana que nos acompañan y que adquieren una dimensión afectiva que para cada uno es diferente, pero que es muy grande en relación a cada uno de estos objetos que están en la muestra, y también de las imágenes, ¿no? El papel que cumple la publicidad es ese, no más allá. Sí, bueno, la publicidad nos vende cosas, pero a nosotros nos pasa cada vez que Raúl hace una función de la publicidad, además de que son un súper éxito, es que la mitad de la sala está cantando Ever Ready, no sé qué, hasta los chicos, la gente que Dios, lo saben, no sé, la llama que llama. La musitan. Es como si le sacaran un hilo de la oreja, ¿no? Entonces, sí, y uno empieza a recordar, y uno recuerda la mesa familiar y la tele, y bueno, y las cosas que la publicidad te trae. Entonces, una de las evoluciones del mundo de los archivos audiovisuales, una por supuesto es hacia la conservación, o como decimos nosotros, preservación, porque es un poco diferente. La conservación de los medios audiovisuales es diferente en el sentido de que no hay un original único, si bien el negativo, pero digo que la posibilidad de hacer copias hace que sea diferente, distinta la conservación no sé, una pintura, una escultura o incluso un edificio, ¿no? Y la otra apertura es hacia que el mundo audiovisual es muy amplio y
es muy ancho. De entrada, desde el principio, desde que aparece el cine como forma de entretenimiento y entretenimiento popular, aparecen algunos géneros que siguen existiendo. Por un lado, el cine familiar, ¿no? Desde el principio hay familias que quieren adquirir equipos para filmar sus propias cosas, su propia historia. Y bueno, los primeros eran millonarios que podían comprarse una cámara 35 y filmaban su casamiento o alguna vacación. Después ya aparecen, ya en la década del 20, aparecen formatos para el cine familiar, el 9,5, Pate Baby, con el que se hicieron películas familiares en los 20 y en los 30. Y además, no solo películas familiares, o sea, no los registros caseros de la vida cotidiana, sino también esa voluntad de mucha gente de hacer películas, pero no una película comercial, filmar con los amigos. Y esto ya en la década del 20 hay un montón de cine amateur. Me junto y hago un western con mis amigos. Entonces hay un señor en Mendoza que se puso a hacer westerns en Mendoza y se ponía una mopa de peluca en la cabeza y hacía de mujer, y el otro, el amigo, no sé, traía el caballo. Nosotros tenemos en el museo una versión muy linda de Caperucita Roja, hecha por una familia, Méndez Delfino, que hizo esa versión de Caperucita Roja con el perro, Doberman, ovejero alemán, que hacía el lobo. Digo, el cine amateur existe desde entonces y bueno, no es un invento del YouTube o del TikTok, ¿no? Hoy esto está explotado en las redes sociales, pero siempre hubo esos registros. El cine porno, de entrada, ¿no? De entrada ya había clubes de hombres donde se juntaban con el proyectorcito de 9,5 o de El Tiene, ya ha pasado acá en el Malva, así que si tienen curiosidad, bueno, 35, digo, el cine porno existió desde siempre, estos registros secretos, caseros, pero ya existieron. Y hacemos las funciones de cine porno con música en vivo en el Malva, que la gente llama y pregunta, nosotros decimos prohibido para menores de 18 años, sexo explícito, y ya me dice, bueno, la gente pregunta, ¿qué tan porno? Y nosotros decimos, ¿qué tan explícito? Porno, digamos, el porno define una sola cosa, ¿no? Es decir, no, bueno, pero como son mudas, como si antes fuese de otra forma, ¿no? Yo pensé que incluso, claro, pensaba, decía, como son antiguas, pensé que iba a decir eso. No, incluso son mucho más explícitas tal vez, porque no está esta... Crudo realismo. Claro, no está este entrenamiento que tienen los actores porno hoy, que son casi como un ejercicio físico, bueno, no importa. El cine porno, el cine familiar, el cine amateur, los institucionales, las empresas que hacen películas y videos, y bueno, etcétera, la publicidad, desde ya que también arranca en ese momento, el cine educativo, ¿no? Los cortos educativos, el cine de animación, el cine experimental. O sea, hay todo un mundo del audiovisual que excede en mucho a las películas comerciales y que los archivos empiezan a coleccionar. Y un poco es digamos, lo que nosotros podemos aportar a esta muestra tiene que ver con todo ese otro mundo del audiovisual que no es el de las películas que se estrenan en los cines. Y eso es algo que sí, desde mi llegada al museo, es algo que intentamos como reforzar muchísimo. Por eso, bueno, Raúl, que trabaja con el cine publicitario y el cine de animación, hicimos una gran muestra de la historia del cine de animación en Argentina, que es muy importante. Andrés y su proyecto de rescate de cine antártico, por ejemplo, de las películas del cine antártico que aparecen aquí, el museo no tenía ninguna. Eso es algo que salimos a buscar e investigar. Ninguna. Todas las salimos a buscar a partir de referencias, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo de investigar, de saber que algo existe, por haberlo leído en algún lado y salir a buscarlo, y por suerte, porque se ha hecho poco trabajo en relación con eso, salvo contadas excepciones, muchas veces encontramos lo que parecía que estaba perdido. Otras veces no, pero digo, entonces los registros de viaje y de viajes científicos y los registros científicos, que son otro gran mundo audiovisual, bueno, hemos encontrado una película, un largometraje filmado en Antártida en 1927, una expedición antártica de 1927. Y lo tenía la familia, y llegamos ahí, justo ya se estaba pudriendo, y ahí es donde sí viene la parte esta de terminar la parte pedagógica. En Argentina no tenemos una institución
que se dedique a esto particularmente. El Instituto Nacional de Cine tiene dentro de la ley que lo creó la idea de que tiene que tener una cinemateca, pero pensada en esta lógica que les digo, el Instituto de Cine, la Cinemateca del Instituto del Cine tiene la obligación de guardar las películas que el Inca apoya. Entonces siempre son largometrajes de ficción o no sé, a lo sumo algún cortometraje, pero me olvidé de mencionar los cortometrajes. Pero no tenemos un archivo que tenga esta aspiración. El Museo del Cine es municipal, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos esa misión. El museo se creó en el año 71, pero hoy por hoy somos la única institución estatal en el país que se arroga la misión de cuidar el patrimonio audiovisual argentino en su totalidad, con una gran falta de recursos económicos y una gran, por suerte, gran capacidad de recursos humanos. Y esto venía a cuento... estamos hablando de fílmico, sí, hasta ahora, pero ustedes piensen que el audiovisual se ha expandido al punto tal que después del fílmico, que tiene aparte sus soportes distintos con sus necesidades de conservación distintas, vino el video, el magnético, la cinta magnética, que tiene 8.543.000 formatos distintos, y en el que sí también se ha registrado de todo, no solamente en VHS, todos los cumpleaños, todos los primeros pasos del hijo, todo el mundo tiene miles de registros ya en VHS, sino también esto, una charla como esta que la están registrando, hay ya registros de casi toda la actividad humana. No sé, ahora me llamaron para que vaya a hacer como un pequeño diagnóstico del archivo del Teatro Colón, que tiene un montón de archivos en video de nada, ensayos, ¿no? Puestas, cosas que, bueno, cada empresa, cada institución cultural tiene archivos en video. Puedo decir que estamos hace rato, más tiempo del que pensamos, con la Fundación Clem, con Cintia, digitalizando el banquete telemático, por ejemplo, que estaba en UMATIC y en VHS, ¿no? Y formatos que en 30 años, bueno, literalmente pueden desaparecer. Entonces ahora estamos, gracias a la Fundación Clem, estamos ayudándolos y colaborando en la digitalización, y en breve después Cintia les contará, pues se van a poder empezar a ver de nuevo. Y después el digital, ni hablemos, ¿no? Bueno, el digital ya explotó los formatos de todo tipo, entonces ya, bueno, hay que guardar Internet, hay que guardar YouTube, hay que guardar TikTok, hay que guardar... La pregunta que nos hacíamos nosotros cuando empezamos, que es ¿qué guardamos? Bueno, todo, porque se perdió tanto que hay que guardar todo. Nos cambió la cabeza del archivismo ahora. Ahora es, ¿qué guardamos? ¿Y quién decide qué guarda? Bueno, y esta que es la parte de, digamos, militancia que hacemos siempre, y con esto termino y ya le paso a Raúl, es esto de, bueno, la Argentina no tiene una institución. Tiene una ley que dice que tenemos que tener una institución, y la ley es de 1999. Y se reglamentó en 2010, y estamos en el 2023, y la institución sigue sin existir. Y ayer en Twitter alguien, no sé, estas cosas que yo pongo siempre, Cinemateca Ya y así, alguien decía, bueno, ¿y qué otros países de Latinoamérica no tienen archivo? ¿O qué países de Latinoamérica no tienen archivo? Y la respuesta es Argentina. No hay, o sea, el mundo entero, en la FIAF son 186 archivos. Los únicos países que la pelean mucho para tener sus archivos es el continente africano. No existe, y mucho menos un país con la producción que tenemos nosotros. No existe. Y ahí puse en Twitter, si alguien me sigue y lo quiere ver, una foto de la Cinemateca brasileña, una de la mexicana, una de la boliviana, una de la uruguaya, una de la chilena, una de la colombiana, no puse, pero podría, de la Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Ecuador. No todas son públicas, pero todas son o públicas o articulación público-privada, privada muy fuerte, y la Argentina no. Y entonces es el esfuerzo de instituciones pobres como la nuestra, porque no nos asignan, digo, y esto no es para hacer como una crítica ni a la... Digo, nosotros somos un museo, entonces nos ven como museo. La parte de archivo audiovisual nadie nos la reconoce administrativamente. Lo estoy intentando, no sé, veremos. El Inca no hace eso. Fernando solo ha hecho esto solo toda la vida. Y la verdad que
si no fuera por él, esta actividad que hacemos sería 1.000 millones de veces más pobre. Y después, bueno, la Fundación Cinemateca Argentina, que nada, mándenle un mail, tóquenle el timbre, a ver si alguna vez pueden averiguar qué tienen, qué hacen, y nada más. Nada más. Archivos privados, bueno, el Archivo General de la Nación, que también tiene su parte. Digo, necesitamos una institución que además nos baje lineamientos, nos enseñe, nos ayude, como hacen en otros países. Perdón porque tal vez me fui de tema. Lo deseable sería que tengamos un archivo que nos acompañe. Y lo posible es todas estas cosas. Y de nuevo, gracias porque fue una colaboración que nos gustó mucho hacer. Y espero les haya gustado a ustedes también lo que pudimos aportar a la muestra. Una de las herramientas fundamentales que tendría que aportar la Cinemateca que no tenemos es el laboratorio fotoquímico, ¿no? Es decir, en este momento no hay ningún laboratorio que permita hacer trabajos de preservación. Es decir, si una película se está pudriendo, se puede duplicar si uno tiene laboratorio, si no, no se puede. El último cerró en el 2016, el último que existía acá. Entonces, cada vez que se nos pudre una película, lo único que podemos hacer es digitalizarla. Y acá quería aclarar también, para los optimistas, que el digital no es, o sea, lo digital y la palabra preservación son palabras antagónicas. Porque lo digital cambia todo el tiempo, se modifica todo el tiempo. Es decir, lo digital sirve para difundir, sirve para lo inmediato, sirve, por ejemplo, para que los materiales que nosotros tenemos en Fílmico se puedan ver en la muestra. Es decir, lo que hay que hacer es quedarse con lo mejor de los dos mundos, pero no fingir que a través de lo digital se puede preservar el material. Lo que pasa es que muchas veces, al no tener laboratorio, con películas que se están pudriendo, la única que nos queda es pasarlas a digital para que por lo menos quede ese fantasma que uno está obligado a migrar permanentemente a medida que pasan las tecnologías y se van modificando, porque encima una forma de lectura que tiene la tecnología hoy impide leer las formas de lectura de la tecnología pasada. Entonces, como pasó, como lo que mencionaba Paula en relación con los archivos de video, con los formatos de video, que no se pueden leer de uno al otro, bueno, lo mismo pasa con los formatos digitales, que incluso con aquellos que se supone que están pensados para guardar información. Solo quiero agregar que, primero que el digital, él está hablando de las cosas que se digitalizan y están en otro formato, pero el digital ya es un formato en sí mismo que requiere también preservación y que tiene sus desafíos muy difíciles también, porque esto sí tiene que ver con la obsolescencia programada y lo comercial. En el cine, que también tuvo su obsolescencia programada y también su estandarización comercial, simplemente las películas duran 150 años y uno las puede seguir viendo. El magnético un poco menos y el digital avanza tan rápido que no. Pero es un desafío que también tenemos que enfrentar. Y ahí sí, les digo, en Argentina estamos pero al hornísimo, porque ahí no hay nadie pensando, nadie en ningún formato, ¿no? De televisión, películas, registros. Nosotros sabemos perfectamente que hay un elemento en el cerebro de cada uno de nosotros, y estoy seguro que eso pasa en ustedes, que amamos, ¿no? Los archivos, los materiales de archivo, que nos emocionamos cada vez que vemos un material del pasado y que conocemos su valor. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un enano dentro de la cabeza que le dice, no, esto alguien lo debe estar guardando, porque no podemos concebir que no sea así. Bueno, no es así, no lo está guardando nadie, y al enano hay que decirle que se calle, porque nunca vamos a terminar tomando conciencia de la gravedad del problema si no lo entendemos. Porque es aterrador. Claro, pero eso no es que esté, es un fantasma del film, del archivo real, ¿no? Que en YouTube desaparece. Aparte desaparece cuando Juan Carlos YouTube decide cerrarte un canal, como les pasó al museo ahora. YouTube nos cerró el canal una semana sin preguntarnos, sin avisarnos, sin nada, nos bajó el canal y todos los años de material que habíamos logrado subir, gracias a acá Alejandra Ruiz, que se puso al frente de que la bofeté no sé quién de YouTube, porque nunca logramos hablar con nadie, ahora está de vuelta más o menos. Pasamos a escucharlo a Raúl. A mí me interesaba mucho su experiencia por lo que decíamos antes en relación con la especificidad de sus materiales
Y quería pedirle un comentario respecto de algo, porque claro, uno dice, bueno, el cine publicitario, entonces inmediatamente pensás en comerciales, spots comerciales, que son lo que más consumimos en lo que llamábamos antes las propagandas, ¿no? Cuando veíamos una película y había propagandas. Bueno, pero hay otra forma de la publicidad que está representada en la... Eso hay que agradecérselo también. Hablamos antes de los noticieros, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en algunos de esos noticieros hay que mencionarlos como noticieros entre comillas, porque los noticieros de los 70, que nosotros consumíamos en los cines, el noticiero de Lowe, algunos se acordarán, el tipo que corría con la cámara por acá, por la avenida Libertador. Argentina al día. Argentina al día, sí. Y EPA, venían juntos. Esos noticieros, en realidad, consignaban muy pocas noticias. Ya estaban en una decadencia muy grande, entonces chivos. Ya eran todos chivos. Entonces, y por ejemplo, la fábrica de... ¿no? El del ACA y el de YPF, que están acá arriba, en realidad son chivos hechos por el noticiero que tenían un propósito publicitario y hoy son documentos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Me decías la opinión de qué, de eso. Buenísimo. Estoy a favor. Estoy a favor. No, ¿sabes qué? Bueno, los chivos existen desde siempre, ¿no? Si ustedes ven La guerra la gano yo, si quieren, de Pepe Arias, bueno, que él era dueño de un almacén, van a ver que está lleno de carteles por todos lados de Crush, ¿no? De yerba, pero repetidos, ¿no? Así, una cosa así. Así que ahí hubo un arreglo, ¿no? De lo que decía Paula, yo me acordé de algo, que cuando un comercial francés, de cuando se lanzaron los CD, ¿no? Era alguien que ponía un disco compacto y venía con una moto de motocross y le pasaban por arriba, ¿viste? Y entonces después lo agarraba, lo sacaba y lo ponía en el Discman, ¿no? Y lo escuchaba. Claro, si uno lo compara con un vinilo que uno le hace así con la uña, digamos, y ya se va a escuchar para toda la vida esa intervención, ¿no? Decían, bueno, qué bárbaro, por fin algo que es indestructible. Y después ahora ocurre que uno puede tener un reproductor o lo que sea, o la computadora lo pone y no suena, ¿viste? ¿No? Depende de cómo estuvieron digitalizados en su momento, ¿no? Y es eso lo que dice ella, ¿no? De cómo van pasando como los distintos formatos y de lo digital y todo eso, ¿no? Con respecto a la publicidad y lo que armamos acá para pasar, que fue Fernando me preguntaba cómo se había armado ese reel, digamos, ¿no? Bueno, a partir de lo que hablamos con Guadalupe, con Belén, con Juan y Ruades, no sé, de estar dentro de lo que era la misma muestra, que del cielo a la casa, y en la publicidad, en el texto que escribimos, decía eso, es tal vez la profesión por antonomasia de bajar cosas de la nube de la imaginación y llevarlas a la práctica, ¿no? Algo bueno que tiene la publicidad es que se concretan cosas, ¿no? O sea, se concretan, hay que hacer un comercial o lo que sea y tiene que salir, se concreta y lo ve la gente, ¿no? Eso es muy interesante. Y algo que a mí me llamó la atención es que me llama la atención, es que ya Edison o los Lumière ya hicieron comerciales, ¿no? Recordamos, hay un comercial de Cointreau, la bebida de 1897, ¿no? Por ejemplo, hecho por los Lumière. Y ya en 1916 un tipo que se llamaba Dench hizo un libro que se llama Advertising by Motion Pictures. La vio, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese momento, ¿no? Y ya, bueno, Quirino Cristiani, hay comerciales filmados, digamos, de Quirino Cristiani, ¿no? Y esto es una zona que es hiper oscura. El gran pionero del dibujo animado mundial, ¿no? Autor, director del primer largometraje animado de la historia, ¿no? El Apóstol. Y también el sonoro, también, el primer largo. Que no existen copias, ¿no? Y hace poco, bueno, para otro lado, y que hicimos que también para que Alejandra Portela, que es mi socia también de escribir libros de cine argentino, adquiriese una copia de un corto de Cristiani donde apareció en Mercado Libre. Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Pero a mí me llama algo la atención, que si bien existen estas cosas ya tan pretéritas y estas raíces, digamos, del cine publicitario, siempre ha sido como un material de descarte, ¿no? Es típico de distintas colecciones. Bueno, está el señor Alejandro Ojeda, que trabaja con lo de San Miguel, o en el museo hacen una donación de alguna institución o algo así, en el cual vienen 50 películas, un montón de latas o lo que sea, o como dijo también Fernando, y entre todas esas puede ser que haya una latita por ahí tirada que sean comerciales, ¿no?
que muchas veces cuando se van a comprar ese tipo de material dicen, y esas son las publicidades, te las regalo, ¿no? Ha sido algo que durante años ha sido desestimado, tal vez por su característica de efímero, que cumple un fin determinado durante un tiempo determinado, breve, intenso, en el cual se mete por la ventana de la cultura popular, digamos, ¿no? Y de la memoria, en el cual tiene que ver algo, como decía Paula, muchas veces cuando proyectamos más allá de esa musitación, digamos, de la gente, de los jingles, ¿no? Que dicen, viva, viva, viva la música, dice todo así, ¿no? Que estaba en algún lugar recóndito del cerebro, ¿no? No sé, muchos dicen, bueno, yo la recuerdo, yo a veces pregunto cuál es el comercial que más recuerdo, la propaganda más recordada de tu vida, y muchos dicen, yo recuerdo tal, pero más allá de lo buena o mala o lo que fuera, era porque yo en ese entonces estaba con mi mamá, por ejemplo, ¿no? O me había ido del país y había vuelto, no sé, están muy anclados, digamos, como puede ser lo que la radio pasa o una película o lo que sea, ¿no? Y eso es muy interesante rescatarlo, digamos, ¿no? Hay también el British Film Institute que mencionó Paula, ¿no? Junto con también lugares del The Eye Museum de Holanda, muy especializados en el tema de la publicidad. Siendo que Holanda no es una potencia, digamos, de la creatividad. De nuevo, Argentina es una de las potencias creativas siempre en cuanto a publicididad, ¿no? Siempre ahora está el Festival de Cannes y ganó un montón de premios. Hace muchos años, desde los 60. Desde los 60, exactamente, ¿no? Desde los 60. Entonces, que se ganaron los primeros Clio, los primeros Leones de Venecia o de Cannes, y ahora está el Festival de Cannes, y bueno, no es que es como el fútbol, no es que es alguien recién o un país que no tiene tradición. Y sin embargo, bueno, hay que ver de qué manera ellos, decían, BFI o alguno más, escribió un libro y Catherine Cormon dice, el desafío de los archivos comerciales, dice, ¿no? En el 2016. ¿Por qué? Porque se empezó a tomar conciencia de lo que pueden representar. Es un espejo no solo del cine, más allá de que lo haya dirigido Berman o Lotte Renninger o Wim Wenders, cuando vino a la Argentina a filmar, que lo tenemos en el Museo del Cine, el bruto, cuando vino a filmar para Renault Megane un comercial, contratado por Agulli Bachetti, si hay una parte de todo ese, sí. Entonces, filmado en La Boca. Más allá de eso, son un reflejo. ¿Sí? Está ese vínculo también, es decir, la mayor parte de los directores de cine argentino de los últimos 30 años, sí, en realidad, sí. Su forma de vida es la publicidad. Sí, sí, por supuesto. Muchas veces que ahora hay 100 y pico de películas por año, digo, pero antes cuando era 15 películas por año, 10 películas por año, la publicidad significaba la industria en la cual permitía no solo trabajar, no solo que un director ganara plata para después hacer su largometraje, sino que los técnicos vivieran, que los artistas vivieran, que los aprendices aprendieran. Y que los equipos se renovaran. Que los equipos se renovaran. Se volvían obsoletos. Sí, y además, ¿qué permite la publicidad? Que si hoy salió un dron que filma con el pestañeo de los ojos, no sé qué cosa, pero hay que hacer un comercial, están los fondos como para alquilar eso, digamos, y poder utilizar y experimentar. Muchas veces de esos comerciales que pasábamos y todo eso, ¿qué llama la atención? ¿Cómo hicieron ese movimiento de cámara? El montaje, ¿no? Es un vínculo de experimentación muy grande. Y bueno, y a la vez, en paralelo, ¿no? En cuanto a la tarea que venimos haciendo, uno se plantea, ¿es un género también? ¿Viste? Eso dijo Paula también, es un género. Tienen algo, si bien el cine es esencial mostrar el material, en este caso yo creo que es mayor, pues fueron creados para eso de una manera safia o algo así, comercial, para que sean vistos de prepo, como decimos una cosa así, ¿no? Y no voluntaria. Pero ese reflejo, ¿no? Nos permite hoy pueden formar parte, como acá, de una performance. ¿Sí? En el cual uno puede programar, cuando programamos ese reels que pasamos, de una manera no aleatoria. Uno lo ve en la televisión o en las redes, lo ve de una manera aleatoria, según cómo arman la pauta o la tanda de los canales o el medio que sea. En cambio, si rescatamos esa parte performativa, podemos manipular, digamos, esa edición y agruparlos por determinadas maneras para que lo vea el público después de tantos años, ¿no? Que eso es lo que me maravilla de trabajar en el museo. En el museo trabajamos con archivos de negativos,
sobre todo de distintas procedencias, ¿no? De los laboratorios Alex, de productores, de directores que han donado, y son por lo general archivos, son negativos en 35 milímetros de imagen y de sonido, que están sin uso, porque se usaron una sola vez para iniciar lo que después sería ese tiraje que permitía, de una manera que hoy puede ser increíble, que si la película se pasaba 10 veces durante el día en un canal, había que mandarle 10 copias. Y había 4 canales de aire, pero también estaban los canales del interior y todo eso, y también había que hacer copias para ahí, ¿no es cierto? Y para el cine. Y para el cine también en 35 milímetros, ¿no? Estos eran en 16 para la televisión. Pero más allá de eso, eso permite que uno pueda acceder a un material que a mí me maravilla mucho, decir, este material se hizo para ser pasado durante un mes o 2 meses de una manera muy intensa, repetitiva, etcétera, y después nunca más se vio, ¿no? Eso es muy llamativo. Y encontrarlo y recuperarlo, digamos, de alguna manera para que la gente lo vea, que nos parece esencial eso, ¿no? Es muy interesante porque todo lo que moviliza. Después también cuando armamos este tipo de, ¿cómo se llama?, de reel o algo así, tratamos de, fue hecho de una manera cronológica, digamos, por lo que la muestra de alguna manera nos estaba marcando. Pero siempre tratamos de poner material de distintas épocas. En el museo hay comerciales desde el principio de los 60 hasta el año 2000 más o menos. Y la década del 20 también. La década del 20, tenemos la fábrica de fósforo, la Simbombo. La Simbombo, sí, todos los institucionales. Bieker, un par de publicidades de la década del 20. Los de Federico Valle, ¿no? Pero además de esa cuestión cronológica, vos tenés una forma particular de organizar el material en las muestras que armás para el museo, que es temática, que me parece mucho más interesante que la cronológica. Sí, es divertido. Bueno, nos ponemos a investigar un autor de cualquier cosa, ¿no? No solo de algo audiovisual, puede ser también un artista plástico o lo que sea, un músico. Si es una tarea, supongamos que para una investigación tenemos que en una semana revisar toda la obra de alguien, van a salir puntos en común de su obra, ¿no es cierto? Bueno, y eso pasa también en los comerciales cuando revisamos. Entonces es muy divertido e interesante agruparlo, no sé, de cómo seducir a un hombre o una mujer, el confort del hogar, no sé, los únicos privilegiados, no sé, cosas que por ahí, el tema de la tecnología, ¿no? Que pueden jugar de una manera muy interesante, digamos, que estén así. Ahora estamos digitalizando y recibimos una donación de Marcelo Cosino, un gran director creativo de los 60, de los 70, y nos pasó su reel de la agencia Walter Thompson de los años 80. Y bueno, están puestos por cliente, digamos, ¿no? O sea, las cosas de Ford, las cosas de Johnson, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver cómo está armado eso, ¿no? Era su reel de presentación, digamos, ¿no? Entonces, me interesa muchas veces cuando hacemos esos programas, hay quien lo vivió y lo recuerda y quien no lo vivió. Entonces es interesante hacer una mezcla de eso, ¿no? Porque al que lo vivió y lo presenció en la televisión o lo que sea en su momento, en el cine, va a movilizar cosas. Están los que se recuerdan, ¿cómo se llama?, espontáneamente. Y los que están guardados en un lugar recóndito, que de repente, ay, sí, me acordé. Y instantáneamente, es muy interesante, ¿no? Instantáneamente lo van a recordar, ¿no? Y a lo mejor hacía 10, 20, 30, 40 años que no lo recordaba, que había quedado sepultado, no sepultado, pero enterrado, digamos, ahí, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratamos de poner de distintas épocas y de distintas apelaciones, digamos, a los distintos públicos, ¿no? En el museo estábamos leyendo, y como para terminar, ¿no? Colecciones del mundo de Fiat, que se especializan en eso, ¿no? De Fiat, de Martini, fíjense que digo de marcas, ¿no? Edison, la marca A1 hoy, ¿no? De comerciales. Y dice, tenemos 100 comerciales, y en el Museo del Cine hay miles, ¿eh? Bueno, eso, ¿no? Como ya a esta altura debemos tener un archivo importantísimo. No sé cuántas
¿Tenés idea más o menos cuántos Sí, tipo comerciales 2.000, tenemos? 3.000 debemos tener, más o menos. Porque estamos, por ejemplo, últimamente, la donación de Juan José Yusit, que fue más allá de los largometrajes que ha hecho, muy prolífico en cuanto a los comerciales, ¿no? Que una vez en el Bafisi le preguntamos, Juan, ¿cuántos comerciales hiciste? 2.000, esa es la respuesta. Hizo así, ¿no? 2.000, ¿viste, no? Bueno, ni se acordaba. Y otra pregunta, ¿seguro que lo hice yo ese? Y bueno, sí, teníamos el dato en las fichas, porque también cosas de investigación son las revistas de publicidad. Para eso a mí me ha servido haber tenido actividad profesional, tener la actividad profesional en publicidad, entonces acceder a revistas del trade, que no son revistas que se venden en los kioscos, en el cual hay fichas, etcétera, ¿no? Y entrecruzar. Y Claro, aparte, vos sos el único tipo, él repone información, los comerciales no tienen créditos. no tienen nada, ¿no? Dicen. Entonces él repone en su trabajo no solamente quién lo dirigió, sino a qué agencia pertenecía, en qué año se hizo, digamos, no, nadie hace ese tipo de trabajo. ¿Cómo Y se- lo último, que tampoco lo estás diciendo, pero me parece muy importante, ¿qué pasó? Ah, muy bien. Miren, por ejemplo, acá hay una lata. ¿Y qué dice? Folk Johnsons. Revisar no sé cuánto. Numeral 27. CH2455, 122 metros. Esa es la información que puede haber. Chao. Y ese anagrama, claro. Un rollo, así. Y esto ya lo trabajamos porque tiene un núcleo. Sí, perdón, me voy a preguntar. No, que creo que algo fundamental de lo que haces y que está expresado en esa clasificación que haces del material es cómo la publicidad funciona también como documento de la historia entendiéndola como la manera en la que el marketing publicitario representa, por ejemplo, a las familias o representa las distintas cosas. Entonces, Es único. Y El de feminismo, acuerdo, las mujeres, las cosas que hemos Mujeres. mostrado, Claro, que la es un gente espejo, un no lo espejo puede deformante. creer que eso ya salió en televisión. Y sí, sí. claro, ¿te acordás que hay una campaña que yo la pasé, vos la comentaste, de no me acuerdo qué producto masculino, un aftershave, una cosa Chunchuna. así? No. La de Chunchuna Villafaro. No, aparte es una campaña sobre un montón, son muchas modelos que se las sugiere desnudas porque se las muestra desde los hombros hacia arriba y la mujer muy sensualmente dice, necesito una ley que me proteja de los hombres que usan no sé qué, ¿no? Una cosa que uno dice, ¡ah! Sí, es increíble. Es un espejo deformante, pero es un espejo de la realidad, ¿no? O sea, vemos, no sé, comercial que estaba terrible, de Coca-Cola, que van en un del año 65, van en un sulky, un asado, los chicos, qué sé yo. Digo, lo deberían ver los vestuaristas, digamos, ¿no? Y directores de arte para ver referencia a esa época. Pero en realidad no toda la gente se vestía así. Es como un ideal, digamos, ¿no? De decir, bueno, vamos a comprar esto en el cual tiene que ver la elección de los colores, ir a comprar algo según el gusto de la vestuarista o del vestuarista, ¿no es cierto? El peinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una referencia, ¿no? Hay otros como, a mí me llama mucho la atención, también hay un comercial de Quilmes, que era cuando querían imponer que la cerveza se tomara en la casa, pues se tomaba afuera en los bares. Y entonces muestra a los distintos personajes, distintas parejas o familias, uno que va a una pescadería, otro que va a una pollería y otro que va a una fábrica de pastas. Y después se los veía dentro de su casa, en la cocina, preparando la comida. Está bárbaro porque lo que está filmado en esos negocios es muy documental. Pues ves el camión de verdad, ves que una fábrica de pastas de entonces igual a la de ahora, ves que una pollería era una cosa horrible porque tienen los bichos colgando, o la pollería y la pescadería que te lo envuelven en papel de diario, ¿no? Y así eso es hiperdocumental. Y cuando van a la casa es un set de televisión, ¿no? Porque es una cosa que es un tapón horrible, qué sé yo, lo filmaron en un estudio, no en la heladera, ¿no? O sea, no lo filmaron en una casa de verdad. No, firmaron esa casa que se ve, dicho de una manera así, los dedos alrededor de la llave de luz, ¿no? Como dicen eso, ¿no? Entonces hay como un contraste en eso. Y sirve para mostrar cómo eran las cosas, desde cómo se pintaban los ojos una mujer, a qué tipo de lentes se usaban, y aunque no fuera siempre la vida así, ¿no? Cuando hay una fotocolor, si usted ve una fotocolor periodística, de los 50 o algo así, van a ver que la gente se vestía toda de marrón o de gris o una cosa así, a lo mejor de rojo, ¿no? Ese era el color que podía ser diferente. Y esto es como una cosa que es un espejo aspiracional muy interesante, que tienen
muchísimas lecturas, ¿no? Muchísima lectura, desde lo etnográfico, antropológico, ni hablar de lo artístico, cinematográfico y marketinero en el último de los casos, digamos, porque queda en la noche de los tiempos después, ese fin inicial, y ahora pasa a formar parte de otra cosa, en la cual la cultura popular y los recuerdos de la gente están muy presentes. Sí. Así que bueno, eso. Si tienen preguntas sobre lo que charlamos. No, que a mí me ha llamado mucho la atención un video en línea de lo que estaba diciendo, que supongo debe ser institucional del Banco Ciudad, en la sección Economía, que era un video de los 70 y que mostraban eran los bancos, ¿no? Los diferentes bancos en las ciudades, y que a mí, digamos, desde lo audiovisual y desde la arquitectura me interesó porque obviamente mostraban esto que vos decís, de los colores de la gente, de cómo se vestía, de cómo usaban el banco, y después también había detalles, o sea, eran como detalles arquitectónicos, o sea, hacía paneos y mostraba, qué sé yo, una viga o la textura del vidrio, entonces como tenía una cosa de documento. Y es un edificio arquitectónico de Clorindo Testa, ¿no? Claro, pero a la vez como una cosa de situación cotidiana. Sí, ese es uno de los materiales más raros que está en la muestra. Eso lo vino con una colección de un tipo que la sacamos de Doc Sud, 3 pisos por escalera, un ejército de 10 amigos, y estaba ese corto, que es muy raro, dirigido por Jorge Cedrón para el Banco Ciudad. Se llama Sensaciones, y está hecho con entrevistas a los del equipo del estudio de arquitectura que diseñó, porque vieron que en ese momento fue adaptar un edificio antiguo, modernizarlo, pero modernizarlo tipo futurista. Sí. Parece Alphaville de pronto. El banco hipotecario ahora, ¿no? Sí. Pasó por varias manos, digamos, ¿no? Antes fue el Banco de Londres, ahora es el banco hipotecario. Y no solamente el Ciudad Central, la sede central del Ciudad tenía esa onda, sino también las distintas sedes de Ciudad, exacto, ese modelo de arquitectura. Eran todo de cristal azul. Exacto, con mucho ladrillo transparente, ¿no? Ladrillo, sí. Sí. Pero un poco por lo que venían hablando los chicos. Jorge Cedrón, por las dudas si no lo saben, era un director que hizo, entre otras cosas, Operación Masacre, que le valió ser detenido desaparecido, ¿no? Es uno de los 4 directores desaparecidos. Entonces, el día y la noche, Operación Masacre y una publicidad del Banco Ciudad. Es que con eso financiaba. Pero, claro. Pero digo, esa historia del cine publicitario y del cine y de cómo están cruzados, de una manera, digo, ese señor 2 años después desapareció. Sí. Bueno, no, 3. Lo matan en Francia, París, sí. Entonces, por eso también el cine publicitario tiene, en el caso argentino en particular, ¿no? De los más grandes directores de cine publicitario, uno fue Pino Solanas, ¿no? O sea, lo mismo, desde La Hora de los Hornos a esas publicidades pop que hacían en los 60. Sí, al que estamos buscando siempre, no sé, de Octavio Getino, que ganó el Martín Fierro con comercial de Peñaflor, que mostraba, por primera vez en el Mostrás que esté tomando, que mostraba todas las escenas de la ciudad, ¿no? Y eso ganó el Martín Fierro, y con eso sirvió para costear, junto con lo de Chunchuna que podía hacer Pino, ¿no? De los hombres que usan vales de Gilet me enloquecen, no sé, o algo así, usarlo para tal fin, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, digamos, también. Y también sirve como para leer, porque también en esos comerciales, aún hoy, ustedes van a ver actores de Darín y Franchella para abajo, digamos, una cosa así. En la vida fue así también. Están los que se hicieron famosos como Hugo Arana, digamos, o quienes ya fueron convocados, hasta Sandrini, no sé, para hacer comerciales, ¿no? Y lo que decíamos antes de los técnicos, en esa película que vos comentás, está Miguel Pérez, uno de los grandes montajistas del cine argentino, por ejemplo. De la República Perdida. Que hoy da clases en la ENER, digamos, es una eminencia en ese rubro. Está el Bebe Camín, que en esa época era sonidista, pero que luego fue director y también tiene una carrera docente muy importante. Es decir, en la publicidad se completan las carreras de los que pensamos que solamente hacen películas, ¿no? No, pero se nota en ese corto, es increíble. Es cine. El cinematográfico que tiene, digo, es muy bueno. ¿Tienen campañas electorales?
Y poco. Ahora estamos viendo, ¿no? Que Campañas... spots. Claro, spots. Sí, hay poco de eso. En lo de Yusi ahora apareció algunas de la UCD, que era muy parecido a un comercial del Banco Rural, que también lo filmó él, que tenía una personificación de la República, o sea, una chica con pelo largo enrulado y gorro frigio, digamos, ¿no? Y bueno, suelen aparecer poco. Es algo de lo que más piden aparte. Perdón, que me meta con esto. En el museo nosotros tenemos no tenemos colecciones muy importantes de televisión, solamente tenemos las cosas que se hicieron en fílmico para televisión. Sería otro mundo, otra jornada, otra charla y otra ganas de ir a tomar whisky y deprimirse en la esquina si nos ponemos a hablar de los archivos televisivos en Argentina. Si bien los canales, alguno que otro tiene algo, a ver, para que se depriman, ¿quieren deprimirse mucho? Podemos contar los programas de Tato Bores. O sea, algo más maravilloso que podamos tener los programas. ¿Cuántos quedan los programas de Tato Bores? 3. De los 60 creo que quedan los 2 que vos tenés. No, hay 5 o 6. Bueno. El museo tiene 1 y yo debo tener 4 y por ahí hay más, pero son muy poquitos, todos del 62, ¿no? Pero Sí. digo, en lo que ¿sabes que sí hay en relación con las elecciones? Antes que se me escape, hay por lo menos 3, creo que son. Termina la dictadura y llama a elecciones, y entonces hay, por ejemplo, de la del 50 y la del golpe del 55 que habilita las elecciones donde gana Frondizi, hay un corto que se llama Empadrónese. O sea, es todo militar, muy imperativo, ¿no? Y entonces es todo un corto de 6-7 minutos que te da todas las instrucciones que tenés que seguir para figurar en el padrón. Después hay otro de Lanuse, de la época de Lanuse, cuando están por venir, que también es muy marcial, tiene una marchita detrás. Uno, hay otro, o sea, es... Y luego está es poco. el del fin de la dictadura que empieza en el 76, que habilita las elecciones del 83. Eso sí está. Eso está. Sí, que incluso. ¿Y cómo votamos? ¿Viste? Es una parejita, ¿no? Que en moto, digamos, ¿no? Y si, ¿cómo votás? Y bueno, yo voto, qué sé yo, ¿no? Por colores, ¿no? Sí. Están ahí. Pero las del 83, Sí. esas, las propias agencias, tal vez Agullo, Bachetti. No, porque hay una muestra que termina hoy en la Ditela, Sí. que tiene poco, Sí, poquito, y sí. nos contaban el otro día que les había costado mucho conseguir spots de campaña. Ese es el Hay más mantra, gráfico. es el mantra del que busca archivos audiovisuales en Argentina. Claro. Me costó mucho conseguir y con suerte, y tenés que buscar mucho, y hay muchos archivos privados, porque hay un archivo enorme de por ahí que puede tener mucho de eso en manos privadas, de gente que son mercenarios, que solo quieren cobrar mucho dinero, entonces hay una gran cantidad... O no mostrarlo, ¿no? Y sí, entonces hay una gran cantidad de materiales que están capturados por los archivos privados, por los canales de televisión, que recién ahora tienen, y alguno que otro, tiene alguna voluntad, si no les resulta muy complicado. Gestionar un archivo audiovisual es complicado, porque requiere mucho trabajo, entonces es más fácil no cuidarlo que cuidar. No cuidarlo, no hacer nada, tenerlo y no hacer nada. Y entonces, sí, todo esto lo estamos hablando de los archivos fílmicos. Los archivos de televisión son otro planeta. Perfecto. Y todos los canales de televisión del interior, y todo, hay un trabajo enorme para hacer. Vos pensás que también, perdón, ¿no? Que cuando Telefe se hizo cargo de Canal 11, ¿no? Tele 11, lo que sea, si uno habla de la historia de Canal 11 es de Telefe para acá, ¿no es cierto? Por una voluntad. Tiraron todo y no tienen ningún interés en rescatar esa historia, digamos. No, porque implica poner recursos a trabajar con eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, del noticiero de Canal 9, no sé qué Canal 9, el de Romay, o sea, no Canal 9, que todavía en la década del 70, tenemos toda la década del 70, del 68 al 83, las notas que se hacían en exteriores, porque eso se hacía en 16 milímetros, lo que se hacía en el piso, que ya era en video, eso no existe más. Entonces lo que nosotros tenemos son los crudos de cámara, o sea, los noteros que salían a filmar, y no es necesariamente lo que salió, no sabemos, no tenemos idea qué salió. Y por supuesto no está editado, es valiosísimo, imagínense, son crudos, son notas mucho más largas que las que salían en televisión, que ese material lo tenemos en el museo muy organizado por suerte y en buen estado, y eso
todo el tiempo nos lo están pidiendo productores de series de televisión y de películas. Y ahí, perdón, quiero hacer un comentario que vos hiciste al principio. Y otro tema, y ahí sí, me voy a hacer otra vez un poquito de autobombo, que es que en general los archivos audiovisuales, y muchos archivos ustedes conocerán también otros, mover un archivo y sacarlo y prestarlo, no sé, yo no lo entiendo porque mi experiencia de 15 años es que no es tan difícil, se vuelve complicado. Entonces, que nosotros hayamos podido hacer en tiempo récord esto de darle, es porque también hay como cierta voluntad antiburocrática que decía Fernando, porque si nosotros tenemos que ser estrictos, como no tenemos una ley de patrimonio en el país que sea como la gente, ya lo saben todos los que se dedican a patrimonio, no es una ley como la gente, no tenemos una ley de propiedad intelectual como la gente, ni hablemos, 1933, bueno, etcétera. Si yo tuviera que hacer lo que hay que hacer para prestar cualquier cosa, tendría que hacer un pedido de tasación, que es obvio, no es un Berni, o sea, estoy prestando una copia de una publicidad. Tendría que hacer una tasación. Nunca conseguimos que venga un tasador porque no tienen la menor idea de los tasadores. Te dicen, ¿y cuánto le pongo? Y yo qué sé, no sé. Entonces, tendríamos que hacer una tasación. Tendríamos que hacer toda la vuelta de pasar por legislatura como si estuviéramos prestando un Berni. No podríamos hacer nada con él. Y además el tema de derechos. Canal 9. El Canal 9 lo tiró a la calle. Nosotros lo rescatamos de la calle, de la vereda, el material. No tenemos los derechos. Está claro que no los tenemos. Pero no sabemos quién los tiene, no los tiene nadie. Ahora Canal 9 de ahora está como varias veces vinieron tipo a decir, bueno, es nuestro, te llamás Canal 9, pero no hay nada que ver. Entonces, bueno, mientras tanto nosotros lo seguimos usando, el material, y sigue apareciendo en todas las series y en todas las películas que necesitan material. Estamos teniendo un problema cada vez más grande, que es que el mundo se ha globalizado y la producción audiovisual viene desde las plataformas. Entonces viene Netflix, que viene con un equipo de 55 abogados, que son todos norteamericanos, que te vienen con una cosa en la que si vos no le haces una liberación de derechos y demostrás que tenés los derechos, no se puede usar el material y queda paralizado. Entonces no los usan, porque, bueno, por eso digo, es otro mundo, es otra... Pero contingencia. Es muy complicado. Más allá de que ustedes también lo sabrán, porque ahora hay excepciones para las obras de artes visuales, no hay excepciones para las obras de arte de patrimonio audiovisual. ¿Quieren escuchar? No, ¿para qué? Son argentinos, ya saben que cualquier disparate es posible. Bueno, para prestar nosotros llevar una película de archivo, no te estoy diciendo El secreto de sus ojos, ni... para sacar una película, sacarla no, para traerla de vuelta al país, a vos te la piden en un festival, ¿no? El Festival de Bolonia quiere que nosotros le mandemos una película. Tenés que contratar un despachante de aduana y tenés que hacer eso que ya saben, la importación. Que ahora, por suerte, hay excepciones para los libros, hay excepciones para las obras de arte. Las películas no. Entonces, a mí, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos me dice, vos mandame todos los noticieros que quieras, todo te digitalizamos todo gratis. Te mando la vía de FedEx, mi número, no tenés que pagar ni FedEx. Meté las latas ahí y nos lo mandás. Yo se las mando, no pueden volver. Porque me sale $1.800 traer de vuelta materiales y eso es porque nadie se ha podido sentar con la aduana para decirle, escúchame. Entonces, el archivo, muchas veces decimos que el archivo de facto más grande de la Argentina debe estar en la aduana, porque se han quedado cantidades de películas en la aduana que no pueden entrar. O por el archivo de Harvard nos está guardando una cantidad de películas argentinas que quedaron allá porque no las podemos traer de vuelta. Entonces, el director del archivo de Harvard me dice, mirá, tengo todo este material re valioso tuyo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No puedo hacer nada. Si yo no lo puedo cuidar, me dice, pues bastante tengo ya será Harvard, pero tampoco son... Entonces yo tengo que cuidar lo que me corresponde. Esto no me corresponde, pero está acá. No, sí, la Argentina es presa de un estado paralelo que es la aduana, que tiene otras reglas, que no, incluso otra moneda. Cierro con muchas veces preguntan de dónde salen las películas. Estamos hablando del archivo de Canal 9. Muchos de ustedes saben que Canal 9 estaba acá enfrente. Está el lugar que se venden aparatos, que es acá enfrente. Eso era Canal 9. En una época tenía salida por Figueroa Alcorta y en otra por Geli. Cerraron la de Figueroa Alcorta. Sí, pero hay discos que aparece la salida de acá de Figueroa Alcorta. Castex 3345. Pero lo que se sabe menos es que una parte del archivo de Canal 9, bastante grande, ¿saben dónde estaba?
donde están sentados ustedes ahora. Acá había un edificio que en un momento era una casa particular, que es el que se compra eventualmente y se demuele para construir el Malva. Y nos llamaron, creo que fue en el 99, Cristian Aguirre hizo el contacto. Nos llamó el maestro mayor de obras de una obra que se estaba construyendo acá, mucho después, yo me entero que es el Malva, y vengo a trabajar acá, para decirnos que habían demolido y estaban con los sótanos, y los sótanos estaban llenos de películas, que si no las queríamos, obviamente vinimos corriendo con un camión y nos llevamos todo. Y era todo material de Canal 9. Evidentemente la propiedad esta, la que estaba acá, la construcción que estaba acá, funcionaba como depósito. El tipo nos contó que habían tirado mucha escenografía, tenían mucha escenografía del canal, y en los sótanos habían encontrado cualquier cantidad de películas. Y ahí aparecieron comerciales, material de noticieros, un par de programas de Tato Bores, un par de programas, y muchas series de televisión que el 9 pasaba y guardaba acá. Así que uno de los acervos importantes que constituye la Filmoteca de Buenos Aires estaba acá mismo, nos costó 1.000 pesos, en ese momento el tipo nos dice, dennos lo que quieran, y entonces le dimos 1.000 mangos y nos fuimos con él, que era una guita, digamos en el 2000 era un poco más de pero a mí siempre me llama la atención porque acá, ¿no? Estaba acá eso. Una última, algo me acordé, ¿no? De que ese material de Canal 9, como se hacía en fílmico y después la noche pasaba, que a veces directamente se revelaba el negativo y después lo switchaban para que quedara en positivo, decía, alegría en el autódromo, ganó Carlos Alberto Reutemann. Tristeza en el autódromo, abandonó Carlos Reutemann. Hacían las dos opciones, ¿no? Hacían las dos opciones, ¿no? Eso para que vean lo que era, ¿no? El material, la no inmediatez, digamos, ¿no es cierto? O tratar de disfrazándolo de inmediatez, ¿no? Disfrazándolo de vivo, ¿no? Es así. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, tenemos una más y ya no tenemos más tiempo. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno,